Buenas tardes. El día de hoy vamos a utilizar melódicos del pensamiento complejo. Los integrantes son Andrés Felipe Álvarez, Diana Carolina Jiménez y Diana Carolina Osorio. Entonces, Andrés, puedes avanzar. Exacto. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿por qué pensar, por qué necesitamos pensar de manera compleja y no reduccionista? Entonces, necesitamos pensar de manera compleja porque nos permite tener varias formas, miradas frente a un problema, una mirada integradora, holística, multi-interdisciplinaria. Por otra parte, la mirada reduccionista es una mirada lineal. ¿Qué es el pensamiento complejo? Según Morin, el pensamiento complejo es una manera de comprender la realidad que reconoce los fenómenos. No son ni lineales ni están aislados, sino que se encuentran interconectados y son multidimensionales y que en realidad influyen uno al otro, o sea, mutuamente. Morin propone el pensamiento complejo como un enfoque radicalmente diferente al enfoque reduccionista. La realidad no está compuesta por elementos aislados, por lo contrario, está compuesto de sistemas interconectados. Cada fenómeno debe entenderse en su contexto y en relación con otros sistemas, ya que los sistemas no funcionan en una forma lineal, se retroalimentan y se transforman constantemente. Según Salazar 2004, el conocimiento no es definitivo, sino un proceso inacabado, siempre abierto a revisión. En palabras generales, lo que nos quiere decir Salazar es que no hay un fin, todavía no se puede determinar que llegamos al producto porque en realidad todo el tiempo estamos en función de conseguir nuevos datos, siempre llega algo nuevo y siempre va algo que va a movilizar precisamente ese conocimiento inicial. Teniendo siempre en cuenta que la consideración de algo como entorno o ecosistema depende del punto de vista o focalización adoptado por el observador o conceptuador Osorio 2012. Aquí se observa claramente que el sistema del observador, el contexto del observador va a influir en el observado, en el fenómeno mismo, y el fenómeno mismo influye sobre la percepción del observador. No hay fenómeno aislado ni hay posibilidad de entendimiento fragmentado de la realidad. Osorio 2012. Aquí observamos cómo el fenómeno no se puede ver fragmentado, como si lo vemos fragmentado no vemos la totalidad del fenómeno. En la diapositiva se observa la figura de Alan Poe, pero realmente si vemos el contexto completo, se está formando por dos árboles y dos cuernos. Salazar 2004 dice que en este sentido se rechaza el reduccionismo, el cual consideró la descomposición del todo en sus partes, debido a que cuando analizo las cosas de forma aislada, yo pierdo información. Entonces la idea es que exista una vinculación o una simbiosis entre el todo y las partes para que se genere un conocimiento que sea más nutrido, que no sea, como dice la palabra, reduccionista. Bueno, en el documento que nos da Osorio García y Sergio Néstor, en el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, fenómenos emergentes de una nueva racionalidad, tiene los diferentes principios. Entonces tenemos en este momento el principio del bucle recursivo. El principio del bucle recursivo se refiere a la retroalimentación, es el resultado de una acción que puede volverse sobre la causa y modificarla. Una persona actúa sobre su entorno, pero a su vez ese entorno cambia y modifica a la persona. Los sistemas complejos no funcionan en causa y efecto, sino en ciclos donde la causa y el efecto se influyen simultáneamente. El principio de autoexplicación señala que todo ser o fenómeno debe entenderse como autónomo y a la vez dependiente de su entorno. No puede explicarse de forma aislada ni solo por causas externas, sino mediante una relación dialógica entre su organización interna y las condiciones que lo rodean. El principio de emergencia lo que dice es que hay conocimiento que emerge, que sale precisamente del análisis. Y entonces la suma de las partes que resultan al final no va a coincidir con el todo que se puso al principio. Entonces, ¿qué sucede? Como existe esta dicotomía, esta diferencia, entonces no podemos tomar eso como si fuera lo mismo. Entonces, el principio de emergencia toca que aparecen y emergen temas nuevos.
El principio dialógico plantea dos ideas opuestas o contradictorias. Pueden coexistir y ser necesarias para comprender una realidad. Ejemplo, el orden y el caos, que son contrarios, pero coexisten en muchos sistemas. La contradicción no se elimina, se integra y puede para que se entienda mejor la realidad. El principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. Este lo que nos quiere decir es que a veces, o en la mayoría de las veces, lo que es la realidad no se entiende ni se explica de la manera en que debe explicarse, debido a que la forma como el investigador ve las cosas es subjetiva. Entonces, ¿qué toca? Observarla desde varias aristas para poder reducir esa distancia, esa brecha que hay entre lo que es la realidad y precisamente el concepto desde la parte investigativa. El principio de velocidad. Morin propone que en la vida el conocimiento no todo es claro o definido, con una precisión absoluta, como pretende el pensamiento clásico. La realidad suele ser ambigua, incierta y cambiante, y por eso es importante aceptar cierta incertidumbre. Aceptarlo es encontrar respuestas mucho más exactas. El principio hologramático sostiene que en cada parte de un sistema está inscrito el todo y que las partes no pueden entenderse sin el todo, ni el todo sin las partes. Así el pensamiento complejo busca religar permanentemente partes y totalidad, evitando reducciones simplificadoras. En esta diapositiva se observan diferentes ejes de cómo los sistemas se interrelacionan entre sí. Es así que no podemos ver el individuo lejos de la sociedad y la sociedad no sería nada sin el individuo. La razón sin la emoción y la emoción sin la razón. Asimismo, la ciencia con la cultura. La ciencia da origen a la cultura y la cultura indica cuál es el tipo de ciencia que debe trabajar. Esta relación se correlacionan, pero van creciendo en forma de sistemas. Para concluir, el pensamiento complejo no solamente es una propuesta epistemológica, sino que es un llamado ético a que los sujetos piensen, sientan y actúen de una manera en que se integren las partes y el todo, en donde haya una simbiosis, donde haya un aprendizaje y haya una conexión en la cual, cuando lo analizamos desde el concepto de la complejidad, el conocimiento es un tejido, es una red de interdependencia, en donde esta parte y este todo se encuentran en un vaivén de información que nos va a poder acercarnos mucho más a lo que vendría a ser el concepto y la realidad. Ahora bien, hablando desde las partes investigativas nuestras, en mi caso, Andrés Felipe Álvarez, el modelo pedagógico teórico sobre metodologías disruptivas y no convencionales en la enseñanza de las ciencias exactas, aplicando las artes como herramienta de aprendizaje significativo, yo observo que la relación que existe entre las artes y las ciencias exactas precisamente se dan porque observo desde varias aristas y se relaciona con el pensamiento complejo precisamente porque hay una conexión estrecha entre cada uno de los datos para que emerja una nueva información. Bueno, en mi caso, mi propuesta investigativa de Ana Carolina Jiménez, modelo pedagógico para la educación ambiental desde la identidad cultural del territorio colombiano. Para la construcción de un modelo pedagógico necesitamos reconocer la relación del territorio, los imaginarios culturales, la identidad cultural. El concepto del territorio se relaciona con las problemáticas ambientales y también existe una relación entre educación, la cultura, el pensamiento ambiental, las problemáticas ambientales del territorio y obviamente la relación que existe como yo observadora. Transformación de las estrategias de evaluación en matemática de primaria atendiendo a las comunidades de aprendizaje en Pereira, Colombia. ¿Por qué apuntamos al pensamiento complejo con esta investigación? Porque nos permite entender la realidad en su conexión, todo el sistema se organiza interactuando con el entorno y que todos hacen parte, apuntan siempre a mejorar. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.